Yo sé que este tema le va a encantar a muchos de nuestros televidentes, que a pesar de que han tratado miles de métodos para dejar de fumar y realmente lo quieren dejar, no han podido. Y es que hoy vamos a hablar del tabaquismo y de cuáles son las alternativas que se tienen para poder dejar el cigarrillo, porque es que hay que hacer un llamado importante frente a lo que es las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y ojalá les sirva de jaloncito de orejas. La doctora Adriana Rúa Cadavid, médica de la Universidad de Antioquia, nos acompaña hoy. Qué bueno que esté hoy con nosotros con este tema. Es que hay mucha gente que dice, es que es muy difícil dejar el cigarrillo. ¿Por qué es tan difícil? Sí, mira, el cigarrillo primero contiene muchísimas sustancias. Se dice que puede contener más de 7.000 sustancias químicas y muchas de ellas tienen efectos deleterios para el organismo, pero la principal y la que genera adicción realmente es la nicotina. La nicotina es una sustancia con un alto poder adictivo. Encontramos que los pacientes hacen lo que llamamos el síndrome de abstinencia y es que encuentran que tras suspender el cigarrillo empiezan con síntomas como irritabilidad, un fuerte deseo de fumar, empiezan con dolores, incluso con dolor de cabeza, que me duele el cuerpo, entonces es como que el cuerpo pidiendo y pidiendo el cigarrillo, es un síndrome de abstinencia que puede llegar a ser muy fuerte. Entonces muchas veces vemos que los familiares de la persona que fuma le dicen, por favor, deja de fumar, usted es capaz, es cuestión de voluntad, pero es mucho más difícil que simplemente decir voy a dejar de fumar, porque es una sustancia que ya tiene un efecto en el organismo que genera una gran dependencia y una gran adicción. Es tanto que la nicotina genera unos receptores específicos, hay unos receptores para la nicotina, que a medida que uno fuma se van formando más receptores y se va disminuyendo la sensibilidad a la nicotina, entonces cada vez que uno fuma necesita fumar más para obtener el mismo placer, el mismo goce que da la nicotina. Y la nicotina genera síntomas que pueden llegar a ser muy beneficiosos para muchas personas, como pueden ser el hecho de que disminuye el apetito, entonces alguien que de pronto está un poquito gordito dice, es que empecé a fumar, entonces ya me da menos apetito, entonces estoy bajando de peso, entonces la gente dice, uy, fumar está bien. O empiezan a sentir que están más activos porque les quita el sueño, o sienten que están más atentos. Entonces la nicotina tiene unos beneficios que muchos interpretan como, bueno, estar fumando está muy bien para mí, pero olvidamos todos esos otros químicos que les dije, son más de 7.000 químicos que hay en un cigarrillo que tienen efectos bastante malos para la salud. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Qué consecuencias tiene el acto de fumar? Bueno, fumar tiene un efecto en todo el organismo. Muchas veces consideramos que simplemente es algo pulmonar, que el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cáncer de pulmón es lo único que puede generar el cigarrillo. Y realmente son demasiados efectos los que tiene el fumar. Empezando, por ejemplo, con la piel. Tenemos que hay un envejecimiento prematuro, las personas que fuman se envejecen mucho más rápido que las que no fuman. Hay también problemas con respecto a la parte cardiovascular, entonces se predispone al infarto, por ejemplo, a la enfermedad cerebrovascular, problemas circulatorios que también pueden generar graves problemas. Tenemos también personas que tienen disfunción eréctil a muy corta edad por fumar, entonces de pronto cuando a mí me llegan pacientes jóvenes que dicen, no, a mí no me importa nada, simplemente si me enfermo me da lo mismo, yo le digo, bueno, entonces su vida sexual le importa o no le importa. Y ahí sí le está tocando lo que sí les importa. Exacto, y ahí sí empiezan como que, ay, no, sí, cuidado, no quiero quedarme con disfunción eréctil en unos añitos. Entonces uno como que va tocando en el paciente según su sensibilidad, qué puntos, porque el cigarrillo afecta muchas cosas, se asocia con un montón de cáncer, por ejemplo, no solamente de pulmón, sino que también hay cáncer de laringe, de esófago, de estómago, de vejiga. Entonces hay un montón de implicaciones en la salud que son muy graves y cuando estamos fumando consideramos que simplemente es como un acto social y que con esto me relajo. Muchas personas incluso usan el cigarrillo, exacto, o como una forma de automedicarse, porque hay personas que tienen, por ejemplo, un síndrome de ansiedad. Entonces empiezan a fumar como una forma de tranquilizarse, en lugar de acudir a un psicólogo, a un médico que realmente les dé un tratamiento adecuado para su ansiedad, pero no, empiezan a fumar y se sienten muy a gusto con este tratamiento, pero realmente olvidan todos los efectos alrededor de este cigarrillo. Yo conozco varios fumadores que han hecho promesas e intentan y han hecho planes para dejar de fumar, pero por lo general lo han dejado por una razón o por otra. Unos que porque se engordan. Otros que porque no son capaces con la ansiedad. ¿Qué tratamientos existen realmente para dejar de fumar? Bueno, es muy importante que el tratamiento para dejar de fumar siempre esté acompañado de un profesional calificado para esto,
Porque en el mercado existen, por ejemplo, los parches de nicotina, los chicles de nicotina, y hay personas que van a la farmacia y los consiguen y empiezan a usarlos, pero no saben que tienen una dosificación precisa, que varía según el número de cigarrillos que fume, que además requiere un acompañamiento de psicoterapia, porque si simplemente me pongo el parche o mastico el chicle, pero no estoy con una adecuada terapia cognitivo-conductual para dejar el cigarrillo, entonces no voy a tener un buen resultado. Entonces la idea es que primero esté bien acompañado de un profesional calificado. En segundo lugar, pues tratar de estar tratando esas enfermedades concomitantes. Entonces si hay un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión de base, tratarlo para tener un buen resultado. Y procurar que el tratamiento sea multidisciplinario. Entonces, como les digo, ojalá que haya un psicoterapeuta y un médico adecuado para hacer los tratamientos, porque hay muchos. Están, como les decía, los reemplazos de nicotina, también hay medicamentos como el bupropion que se usa con buenos resultados, y ya en la medicina alternativa que tenemos muchas herramientas para ayudar a este tipo de pacientes. ¿Qué determina entonces, doctora, que uno de esos tratamientos sea exitoso? Porque como decía Olguita al principio, conozco muchas personas que intentan, puede que lo dejen una semana, incluso, exacto, llegan hasta el año, 2 años de haberlo dejado y vuelven con el vicio. ¿Qué determina entonces que eso sea exitoso? Bueno, lo que he visto en consulta es que el éxito principalmente depende de la voluntad del paciente. O sea, es esencial que cuando la persona vaya a consulta tenga ya la decisión de quiero dejar de fumar, porque han llegado personas llevadas por sus padres, por sus familiares, por favor, haga que él no siga fumando, pero la persona realmente no ha tomado esa decisión. Ahí el éxito terapéutico es muy pequeño, porque la persona no está con la idea de, bueno, me voy a esforzar, voy a tratar de seguir todas las recomendaciones para dejar realmente de fumar. Entonces he visto que es esencial la voluntad, la toma de la decisión para que haya un buen resultado en el tratamiento. A mí hay algo que me parece increíble, es que todos conocemos del daño que hace el cigarrillo. Incluso las leyes han llevado a que en las cajetillas de cigarrillos aparezcan fotos que no son horribles, son reales, de pacientes que han tenido enfermedades o que sufren de padecimientos por culpa de esta empresa pues mortal que es el cigarrillo. Sin embargo, la gente puede hasta ver las fotos y no es capaz de dejarla y se convierte en su mejor amigo. Olguita, he visto pacientes que tienen una cosa que se llama una vasculitis secundaria al cigarrillo, y esa vasculitis hace que se le amputen los dedos, pues las extremidades, y son con los mochitos cogiendo el cigarrillo y siguen fumando. Pero, así que... O sea, es una dependencia exagerada frente al cigarrillo. ¿Podría ser de pronto uno de los vicios más difíciles de dejar? Sí, es uno de los más difíciles de dejar. Como les decía, la nicotina tiene un alto poder adictivo, y es tanto que, como decían, he visto pacientes que, por ejemplo, han tenido un infarto y les dicen, vea, deje de fumar, le da un segundo infarto y se puede morir, y aún así continúan fumando, o lo dejan un tiempo y tienen una alta tasa de recaída. Entonces es una adicción muy difícil, pero como les digo, no es imposible. O sea, con una buena guía se puede dejar de fumar desde que se tome la decisión y que se esté como con toda la voluntad de hacerlo. Desde la medicina alternativa, ¿qué opciones hay? ¿Qué cosas diferentes? Porque desde la medicina convencional yo creo que hay mucha gente que ha agotado ya como esos los recursos. Desde la medicina complementaria, ¿qué se le puede ofrecer al paciente? Bueno, desde la medicina complementaria tenemos múltiples formas de tratarlo, eso depende mucho de cada caso. Pero en general usamos terapia como la auriculomedicina, donde usamos puntos de ansiedad para tratar de controlar ese deseo de consumir el cigarrillo. También usamos acupuntura, usamos medicina biológica, con lo cual también realizamos una desintoxicación para tratar de alguna forma ayudar un poco a recuperar el órgano afectado y hacer una desintoxicación del organismo. También usamos métodos como el biomagnetismo, las esencias florales, o sea, hay muchos métodos que pueden ayudarnos a tener un buen resultado. Y según el paciente usamos un método u otro, siempre acompañado mucho, como les digo, de la terapia cognitivo-conductual, porque con esta parte psicológica también hacemos que el tratamiento tenga un mejor resultado. Lo que pasa es que la mayoría de gente fumadora maneja rutinas en torno al cigarrillo. Entonces, es que yo me levanto, me sirvo mi cafecito y prendo mi cigarrillo. Y esos son el tipo de conductas en las que hay que acompañar independientemente del tratamiento que se le vaya a hacer. Pero también escuché una vez a un médico bioenergético
ético decir que las personas que tienen como el cigarrillo de base vibran de una manera diferente y que incluso el pulso a veces se les escucha diferente también. Me imagino que eso también ustedes lo tienen en cuenta en consulta. Sí, sí, hay muchos, digamos, tipos de personalidades. Entonces no es lo mismo trabajar con alguien que tenga, por ejemplo, un síndrome de ansiedad y que además fume, alguien que tenga una depresión y fuma, o alguien que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica de base y fuma. Entonces cada persona es un mundo diferente. Y encontramos sí algunos factores comunes entre los pacientes que fuman, empezando, como les decía, por las características de la piel, el pulso. El punto es que cuando alguien está fumando, está prácticamente intoxicando y quitándole el oxígeno a su célula. Es como si todos los días estuviera ahogándola, porque el cigarrillo contiene sustancias como el monóxido de carbono, incluso tiene un derivado del cianuro, o sea, tiene sustancias tan tóxicas que realmente estamos matando la célula, estamos matando nuestro cuerpo. Entonces son características que son inconfundibles en un paciente que ha tenido una vez que un paciente deja de cigarrillo. fumar, ¿tiene poder de recuperar de pronto su cuerpo o su cuerpo nunca vuelve a ser igual? Bueno, eso depende mucho como del tiempo que llevan fumando. Hay daños que son irreversibles, pero hemos visto que pacientes, por ejemplo, un paciente que a los 30 años deja de fumar puede aumentar su expectativa de vida 10 años en comparación con alguien que siga fumando. Entonces sí hay cosas que ya, digamos, se hizo el daño y no tenemos nada que hacer, pero cuando dejamos de fumar nos estamos regalando vida, nos estamos regalando salud y nos estamos regalando más años de vida. Entonces es una decisión muy importante. Ese es el mejor regalo que usted se puede hacer, y empezando ya con los compromisos para Año Nuevo, porque ya llegó diciembre. ¿Usted tampoco va a dejar vivir en noviembre? Pues no, es que no es dejar vivir en noviembre, sino que uno ya se debe ir replanteando las cosas y empezar el 2015 con todas las de la ley. Pues la recomendación es consultar en la clínica Benova, porque tienen el tratamiento completo para que usted pueda dejar de fumar. En este momento sale el teléfono en pantalla, el 266-6166, para que pidan su cita y de verdad se regalen vida, se regalen salud y tomen la decisión de dejar de fumar en compañía de los profesionales adecuados. ¿Hay algo especial para nuestros televidentes? Dígame que sí, doctor. Sí, tratando de motivar justamente a que tomen esta primera decisión de consultar y dejar el cigarrillo, tenemos un descuento del 20% en la consulta para que se animen y nos visiten. Pueden llamarnos al 266-6166 y van a tener su descuento, y con mucho gusto los vamos a atender con el mejor equipo posible. Hágalo por usted, por la familia, por las personas que amen. Dejen de fumar, eso es un veneno impresionante y ojalá lo hagan de verdad y que tomen la decisión desde hoy. Gracias, doctora Adriana, por acompañarnos. Con mucho gusto. Vamos.